Bueno, pues ¿qué tal, chicos? Yo me llamo Lisetti Kisamán y voy a platicarles un poquito acerca de la terapia breve. ¿Ustedes ya han escuchado acerca de la terapia breve? ¿La conocen? Si sí, ¿qué saben de ella? Y si no, ¿qué les viene a la mente ahora que están escuchando terapia breve? Yo por lo que imagino creo que es como terapia, como, digamos, como su nombre lo suena, corta y como que trata de ejemplificar las cosas de manera más resumida para pacientes como con más riesgo. Bueno, es lo que yo creo. Ujú. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, justo tiene que ver con una duración más acotada de los tratamientos psicológicos. Sí, no sé si hay alguien más que tenga, que quiera comentar. Buenas tardes. Yo sabía que la terapia breve era para, solo se enfocaba en el presente y no en el pasado. O sea, solo lo que estás Ujú, viviendo sí, actualmente, tus amistades, tu familia, pero solo en ese momento. Y no es como que se centra en el pasado. O sea, eso lo deja como un poco de lado. O lo toca, pero muy rápido. pues muy bien. Sí, justo como estuvieron comentando, ¿no? Son algunas de las características de la terapia breve. Y ahora voy a hacerles esta presentación, ¿no? Em, Entonces sí, ¿no? La terapia breve es una terapia que suelen ser de corta duración. Con corta duración me refiero que en general se requieren menos de 10 sesiones, aunque dependiendo los modelos específicos, podríamos estar hablando de entre 3 y 7 sesiones, más o menos, ¿no? Pero digamos que en general el umbral está dentro de las 10 sesiones. Y también, como mencionaban, el énfasis está puesto más en el presente que en el pasado, aunque realmente está también puesto en el futuro, ¿no? Ahora les voy a explicar un poquito más. Entonces, en general, de lo que yo les voy a estar hablando y lo que me gustaría presentarles en esta ocasión es un método que yo he creado, es un método, se llama método terapia breve, y este método es un enfoque sistematizado para ayudar a los consultantes a movilizar sus recursos y a poder alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, hay muchas veces que hay consultantes que con una sola sesión es suficiente para movilizar estos recursos y hay algunos que a lo mejor requieren algunas sesiones más, pero una vez más, ¿no? Es un enfoque en donde vamos de manera concreta, puntual a un tema en específico y la sistematización viene porque a veces escuchamos algunos enfoques, ¿no? O algunos terapeutas más bien que nos dicen, yo manejo un enfoque gestáltico con raíces humanistas y manejo cuestiones cognitivas y transpersonales y puede sonar muy bien, pero a veces me pasa, yo me dedico a la supervisión de casos y entonces a veces escucho a algunos colegas, psicólogos, terapeutas, que me dicen, híjole, es que no sé por qué este consultante no está avanzando, fíjate que aquí me estoy atorando en un caso, y cuando me lo plantean es porque dentro de su práctica personal escogen diferentes enfoques, pero a veces epistemológicamente son contradictorios o son opuestos. No que no se puedan combinar enfoques, de hecho a mí me parece que una de las vertientes futuras de la psicoterapia tiene que ver más con la convergencia que con la contraposición de enfoques, pero es importante que compartan principios y que sean epistemológicamente congruentes, ¿no? Que compartan principios esenciales, que tengan una base y entonces para que esta sistematización pueda darse de una manera pues mucho más homogénea y mucho más clara, tanto para nosotros como terapeutas como para los consultantes. Entonces, hay diferentes, ¿no? Diferentes motivos de por qué yo ahora los invito a conocer el método terapia breve y en general el por qué hacer terapia breve. Pues bueno, resulta que es un enfoque, una forma de trabajar
que tiene distintos beneficios. Por ejemplo, algunos de los beneficios para los consultantes es que se acorta el sufrimiento, ¿no? No es lo mismo tener un malestar, vamos a pensar algo más relacionado con la depresión, ¿no? No es lo mismo que una persona pueda sentir esta depresión por 5 años, por 10, por 20 años, ¿no? Y que eso pueda resolverse, no es lo mismo estar 10 años en terapia que estar, por ejemplo, 10 sesiones. También el que las personas sientan que son capaces de resolver y de manejar las situaciones que tienen, y entonces eso les da mucha más autonomía, autoeficacia. También uno de los objetivos de hacer terapia breve es que en breve tiempo, en poco tiempo, las personas pueden recuperar un funcionamiento satisfactorio. De hecho, dentro de la metodología que yo les propongo, la idea de resolver justamente este malestar es algo a lo que le damos énfasis. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen otras metodologías en donde está como prerequisito que la persona haga el insight o que la persona se dé cuenta, ¿no? Y que la persona entonces pueda empezar a trabajar, ¿no? Como un prerequisito. Y en la terapia breve muchas veces empezamos por el final, o sea, la persona recupera un funcionamiento satisfactorio y luego es que puede llegar esta fase de aprendizaje, de consolidación y de mantenimiento incluso de la relación terapéutica, pero lo más importante es que primero, si hay un malestar y sobre todo si este malestar es incapacitante, se pueda resolver. Otra de las ideas de por qué invitar a la gente, a las personas a tomar terapia breve, es porque se reduce el estigma y las autoetiquetas, ¿no? Muchas veces las personas, por ejemplo, dicen, no, pues es que yo no disfruto de las fiestas, pues por la depresión, o ya ves que tengo ansiedad, o ay, no, es que yo desde pequeña he tenido, no, y entonces las personas empiezan a autoetiquetarse como con ciertas características, ciertos diagnósticos, y esto en general va perpetuando un estigma hacia la salud mental, ¿no? Como, híjole, pues estamos en las mismas, ¿no? Y entonces, como si estas cuestiones epidemiológicas se normalizaran en un sentido, ¿no? Y entonces la idea de la terapia breve es que las personas vean, ¿no? Y lo vivan, este cambio y que puedan restablecer una homeostasis sana. También, si lo pensamos en términos de inversión, tanto de tiempo como de dinero, la terapia breve pues resulta mucho más benéfica porque decía, no es lo mismo costear, por ejemplo, hay algunos tratamientos, vamos a pensar en alguna corriente humanista donde probablemente sean 2 o 3 años los que la persona esté en terapia y pensemos que está en una frecuencia semanal, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Que una persona esté 100 sesiones, ¿no? En terapia, no es lo mismo hacer esa inversión, tanto en tiempo como en dinero, que estar en un proceso de terapia breve, donde vamos a poner una media de 5 sesiones sean suficientes para resolver una situación. Entonces, no va a ser lo mismo hacer la inversión ni en tiempo ni en dinero de 100 sesiones a hacerlas en 5 sesiones, por ejemplo. Y mucho menos si lo contrastamos con enfoques psicodinámicos, donde la media es de 858 sesiones y sobre todo para una eficacia que más o menos los estudios nos la dan de alrededor del 40%. Entonces, si pensamos en términos de números, es más atractivo el poder estar en un proceso de terapia breve, ¿no? Y también es cierto que hay algunos consultantes, la estadística marca que son muy pocos, menos del 10%, los que requieren estar a largo plazo con nosotros. Entonces, a estos consultantes les denominamos que hacemos con ellos algo que es la terapia breve a largo plazo, ¿no? A lo mejor vemos a estas personas una vez cada 6 meses, cada 8, cada 12 meses, pero los vemos por un periodo más largo de tiempo y esto sobre todo es cuando necesitan consolidar algunas habilidades que tienen que ver más con cuestiones socioemocionales, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los beneficios para los consultantes.
para nosotros como terapeutas, ¿por qué es que podría interesarnos formarnos y desempeñarnos en terapia breve? Bueno, pues porque nuestros consultantes en menos tiempo van a recuperar su competencia personal. Y esto para algunos terapeutas no es del todo atractivo, porque si la persona viene a nosotros, una de las intenciones con la terapia breve es que nos dejen de necesitar lo más pronto posible y que incluso ni siquiera noten nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esto no a todos los terapeutas les es atractivo. Yo he visto muchos, a lo mejor ustedes también, webinars o en internet propuestas de cómo hacer que tus consultantes regresen, cómo hacer que los consultantes o los pacientes se adhieran a un proceso terapéutico, estén contigo por un tiempo mayor, ¿no? Por lapsos grandes de tiempo, cómo hacer que la persona vuelva, cómo hacer que permanezcan en terapia. Y ese no es uno de los objetivos de la terapia breve, ¿no? La terapia breve estamos interesados en que la persona nos deje de necesitar lo más pronto posible. Y entonces vas a decir, pero entonces yo como terapeuta, ¿por qué habría de interesarme la terapia breve? Pues bueno, tiene que ver con cuestiones éticas, ¿no? De para qué prolongar el malestar de una pareja, de una familia, de una persona, si en poco tiempo pueda resolverse, ¿no? Es éticamente incongruente el tratar de ayudar a alguien, pero a la vez verlo como, híjole, pues es que es mi consulta de los lunes, ¿no? Y entonces tengo este ingreso, probablemente desde esta perspectiva ética puedas reflexionarlo, ¿no? Otra de las motivaciones es que si la persona, ¿no? Tú piénsalo como consultante, ¿no? Si tú vas con un terapeuta y en pocas sesiones realmente encuentras lo que estás buscando, es más probable que refieras con otros consultantes. Y entonces puede ser que tu rotación sea alta, ¿no? Pero que todo el tiempo estés recibiendo gente nueva y muchos de ellos pues son consultantes referidos, ¿no? Entonces, la idea es que podamos hacer una intervención que realmente sea de ayuda para las personas y que reporten un progreso, que las personas, sesión con sesión, vayan estando mejor, vayan y vayamos pudiendo incluso evaluar si es que vamos en la dirección correcta, y es por eso que también dentro de la terapia pues hacemos la parte de la retroalimentación. Y sobre todo, una de las motivaciones o de los beneficios de hacer terapia breve tiene que ver con la atención a los recursos, ¿no? El que en países como el nuestro, ¿no? En países latinoamericanos sobre todo, hay una demanda muy grande en temas de salud mental, ¿no? Si no basta con ver las películas, con escuchar, las noticias, perdón, escuchar las canciones, ver lo que pasa en la calle, para darte cuenta que hace falta bienestar, hace falta salud mental. Entonces, si tú eres un terapeuta, ¿no? Por ejemplo, pensando en unos enfoques tradicionales donde vamos a poner una media de 3 años, ¿no? Y una periodicidad semanal, ¿cuántas personas realmente podrías atender, por ejemplo, en un mes, ¿no? O en un año? ¿Cuántos distintos consultantes, cuántos distintos casos resueltos puedes tener versus intervenciones donde vas espaciando las sesiones, donde el consultante es quien decide si vuelve o no vuelve, pero tienes mucha mayor posibilidad de atender una mayor demanda de consultantes, el poder, tú como terapeuta, ser de más beneficio para más personas y mejorar la relación costo-efectividad, porque también, ¿no? Si piensas el impacto que estás teniendo a través de tu práctica profesional, pues puedes ayudar a más personas. Y también teniendo presente que vemos a las personas las sesiones necesarias, no más y no menos, ¿no? Las sesiones que realmente vayan a tener un beneficio, un impacto en nuestros consultantes. Y sí, como mencionábamos al inicio, hay diferencias importantes entre la psicología tradicional clínica, ¿no? Lo que normalmente vemos en la escuela, con el método terapia breve, que es este que les estoy presentando, ¿no? Entonces, la psicología tradicional clínica se basa en una teoría de la personalidad, ¿no? De hecho, ustedes en su formación como psicólogos, pues ven, ¿no?
ven diferentes escuelas, ¿no? De pensamiento y diferentes teóricos, ¿no? Algunos muy renombrados en el campo de la psicología, ¿no? Entonces estudian a Freud, a Lacan, a Jung, a Adler, a Pavlov, a Skinner, a Carl Rogers, a Abraham Maslow, qué sé yo, ¿no? Estudiamos una gran variedad de teóricos y entonces, ¿qué es lo que más o menos vemos? Una propuesta que tienen, una propuesta teórica, unas bases, unos postulados, ¿no? Y entonces, lo que de acuerdo a ese modelo o a esa teoría se hace o no se hace, se aspira o no se aspira, las cuestiones de normalidad, de patologización, ¿no? Entonces, realmente la psicología clínica trabaja bajo una teoría de la personalidad. El método terapia breve no se basa en una teoría, no hay estos modelos de por qué las personas se enferman, de hecho no hay una visión ni siquiera patologizante, y más bien es la práctica o los postulados, la idea de la intervención es en la práctica efectiva. El método terapia breve tiene raíces justamente de esto, de modelos de extracción radicalmente empírica, no de una teoría, de unos postulados puestos a priori, sino más bien de intervenciones que han resultado ser eficaces. Normalmente, en la psicología tradicional clínica, se piensa que las personas tienen dificultades y son trastornos intrapsíquicos, ¿no? Son problemas, son patologías que las personas tienen y entonces justamente pueden ser diagnosticadas a través de manuales como el DSM, la CIE, ¿no? Donde vamos viendo cuáles son los síntomas, los signos de la persona y entonces vamos viendo si cumplen criterios diagnósticos pensando que estas dificultades pues son subyacentes a la persona, ¿no? Si tiene trastorno narcisista de la personalidad, pues entonces es porque tal y tal y tal, ¿no? Y entonces damos toda una explicación teórica para describir esa dificultad. En cambio, en el método terapia breve, consideramos que las relaciones y la comunicación son importantes y forman parte del proceso terapéutico. No se concibe que haya una dificultad intrapsíquica, que podría ser como esta primer ola de corrientes terapéuticas, o como una segunda ola donde dicen, no, el problema no está en la persona, está en la relación, ¿no? Como por ejemplo puede ser de las terapias sistémicas tradicionales, donde dicen, no, el problema no es la persona, ¿no? Es esquizofrénica, sino más bien es la comunicación esquizofrenizante, ¿no? O es el doble vínculo patológico, por ejemplo, ¿no? Donde nos dicen, no, el problema está puesto en la relación, más bien en el método terapia breve, la propuesta es, no está dentro ni de la persona, ni de la relación. El problema está afuera. El problema es el problema, la persona es la persona, ¿no? Como reza este imperativo narrativo. Entonces, más bien, para poder entender la situación, se consideran justamente las relaciones y la comunicación. El enfoque diagnóstico versus el hacer una descripción, ¿no? Caracterológica, como decía, de DSM, de CIE, más bien lo que la propuesta del método terapia breve es hacer un diagnóstico operativo, no el saber cuántas veces o qué tan intenso es cierto síntoma o cierta conducta, sino más, no ver como una foto, sino más bien ver como un video en el cual podamos podamos visualizar más bien cuál es el proceso o cuál es la secuencia que sigue determinada situación. Entonces, en el método terapia breve no se ocupan estas etiquetas patologizantes, ¿no? Más bien, nos interesa saber cómo es el funcionamiento, cómo opera determinada situación, las personas y qué pasa, ¿no? Entonces, más bien esta mirada, digamos que en lugar de ser estática, suele ser dinámica. También porque muchas veces la psicología tradicional clínica tiene esta mirada lineal, ¿no? El infancia es destino, estímulo, respuesta, acontecimiento, pensamiento, consecuencia, ¿no? Tenemos normalmente en nuestra formación una base más lineal
Y justamente en el método terapia breve comparte una visión de circularidad, ¿no? No es que haya una causa de una situación. Por eso es lo que comentábamos al inicio, que no nos centramos tanto en el pasado. No es que no lo veamos, sí lo vemos, pero lo vemos con otra mirada. Lo vemos para traer recursos, aprendizajes, habilidades. Y entonces las aprovechamos. Por eso es breve, porque aprovechamos lo que la persona ya trae consigo. Y justamente el enfoque temporal de la terapia breve o del método terapia breve versus la psicología clínica tradicional es que normalmente son de larga duración o incluso de una finalización indefinida, ¿no? No sabemos cuánto tiempo es. El otro día escuchaba una colega que decía, ¿no? Le preguntaban en un podcast qué era la terapia y decía, es un viaje de autoconocimiento en el cual yo voy a ser tu copiloto y entonces vamos a ir encontrando subidas y bajadas y ser un viaje de descubrimiento, ¿no? La terapia breve no piensa de esa manera, ¿no? La terapia breve tenemos un objetivo que nos lo planteamos desde la primera sesión y de hecho esa es una pregunta que les invito a hacer a los consultantes. ¿Cómo vas a saber cuándo es el momento que la terapia llegue a su fin, ¿no? ¿Cómo vas a saber en qué momento, qué tendría que pasar para que tú me puedas decir, listo, la terapia ha cumplido su propósito, ahora estoy muy bien? ¿Qué estaría pasando en ese momento cuando todo esté muy bien? ¿No? Entonces nos proponemos una línea concreta, por eso nos enfocamos, a eso se le atribuye la eficacia y también que tenemos una duración necesaria. Normalmente son menos de 10 sesiones las que nos damos como lapso para poder atender a la persona. Normalmente, como decíamos, en la historia, en la psicología tradicional clínica, nos centramos más en el pasado, en la historia. Por eso, parte de lo que nos enseñan en la escuela es hacer una historia, ¿no? La historia familiar y a ver tus papás y tus abuelos y tú con quién vives, ¿no? Hacer un genograma o hacer una anamnesis, ¿no? A ver tu nombre, tu edad, tu estado civil. Y nos enseñan a hacer todas estas cosas, a indagar sobre el pasado, sobre los papás, sobre la infancia. Pero en el método terapia breve, el enfoque está más puesto en el presente y en las soluciones hacia el futuro, ¿no? Nos interesa más hablar sobre las posibilidades de un futuro por crear, por vivir, que de un pasado que pues es inamovible, que se pueden hacer algunas maniobras y en situaciones puntuales. De hecho, ese será el motivo de consulta, ¿no? Pensemos en personas que vienen con nosotros por una situación traumática. Entonces, en esos momentos, vamos al pasado, pero con un objetivo puntual, ¿no? ¿Se acuerdan del principio que habíamos visto antes, ¿no? De la claridad, de la concreción. No vamos nada más a indagar, no vamos de rutina, ¿no? Vamos cuando es necesario. Y entonces resolvemos y volvemos al presente y al futuro. Justamente el objetivo principal que suele tener las corrientes en psicología clínica tradicional es entender por qué, de dónde vienen los problemas. Y en la terapia breve no es que no querramos o incluso que neguemos la existencia de un origen. Por supuesto que tiene un origen, por supuesto que hay un momento en el que esto se origina, pero no le damos tanto énfasis. Más bien, nos interesa hacer dos maniobras: reducir el malestar y aumentar el bienestar, ¿no? Nos interesa ir cambiando este funcionamiento que a veces las personas pues traen a nosotros en inversa proporción. A veces llegan porque hay mucho malestar y poco bienestar. Entonces en la terapia lo que hacemos es modificar, ¿no? Cambiar eso. Entonces en lugar de estar explorando el pasado, ¿no? Solo por identificar estas hipotéticas causas, porque realmente no vamos a saber cómo. Pensamos que no necesariamente lo que lo originó es lo que lo sostiene, entonces más bien nos vamos a la intervención. Y los objetivos terapéuticos, justo, en lugar de explorar y dedicarle sesiones, meses, años de terapia en que la persona se dé cuenta, en explorar de dónde viene, nos enfocamos en soluciones prácticas y en cambios de conducta para temas presentes y, por supuesto, futuros.
Mientras que el proceso terapéutico, normalmente en la psicología tradicional clínica nos enseñan justo a establecer relaciones terapéuticas sólidas, estrechas, estables. Yo estoy aquí para ti, nos vamos a ver frecuentemente cada semana. En el método terapia breve, más bien tenemos intervenciones estructuradas, más bien es una ayuda mucho más acotada y empezamos pensando en la terminación del proceso terapéutico. Entonces, en general, en la psicología tradicional clínica, suele ser un enfoque más de interpretación, de análisis, y más, por ejemplo, en los modelos psicodinámicos. Y aunque estemos en otros modelos, aunque alguno de ustedes trabaje a lo mejor con un modelo cognitivo-conductual o incluso algún humanista, a lo mejor no se hace al paciente, pero se hace a la sintomatología, a la relación, el análisis, ¿no? De las causas de las relaciones, familiares, personales, sociales. En la terapia breve, más bien, nuestro rol como terapeutas es poder diseñar un plan terapéutico, un proyecto, ¿no? Donde tengamos claro cuál es nuestro objetivo y poder dirigir e ir diseñando estas maniobras para resolver los temas que haya que resolver. Y las evaluaciones, normalmente en psicología clínica, se hacen a través de pruebas proyectivas, psicométricas, para medir aspectos de la personalidad, ¿no? Por eso es que ustedes llevan todas estas pruebas de medición y baterías y demás. En el método terapia breve no aplicamos ninguna de estas herramientas psicométricas ni diagnósticas, más bien decimos que conocemos un problema a través de su solución. Vamos haciendo intervenciones que parecieran ser diagnósticas, pero realmente ya son interventivas. Por eso también es que como aprovechamos desde la primera sesión, vamos teniendo un alcance, ¿no? Mayor. Y entonces en la terapia breve hay algunos principios esenciales que rigen el trabajo, ¿no? Primero es que reconocemos y respetamos la perspectiva del cliente, ¿no? Vamos a pensar en un modelo humanista, ¿no? Pensemos en Abraham Maslow, ¿no? La pirámide, las necesidades y tenemos en la cúspide la autorrealización. Entonces, el que la persona, por ejemplo, pueda satisfacer sus necesidades, tanto las deficitarias, ¿no? Como las BING, o sea, las de la base, ¿no? Fisiológicas, de seguridad, y las de arriba, las estéticas, realmente es con el objetivo de que, por ejemplo, la persona se autorrealice, ¿no? En modelos como los cognitivos, que la persona transforme sus creencias irracionales a unas racionales, ¿no? Etcétera. En general, la psicología tradicional tiene estos objetivos y los pone a los consultantes. En el método terapia breve, la persona es la que sabe, respetamos sus objetivos y trabajamos para ello, ¿no? Si la persona me dice, por ejemplo, vemos que tiene una relación de pareja que no es del todo sana, según, no sé, las definiciones de salud mental y sistémicas y qué sé yo, pero viene porque tiene un tema en el trabajo, pues bueno, nos centramos en el tema del trabajo, ¿no? Somos educados y entramos por donde nos abren. Reconocemos eso y la persona es quien pone el objetivo y quien dice en qué momento es suficiente para la persona, ¿no? Entonces, es uno de los principios. Otro es que consideramos que las personas son parte de un sistema interconectado. No es que la persona esté ahí aislada con sus pensamientos o con sus conductas o con su mente, sino que la persona va cambiando, ¿no? Dependiendo el contexto, el entorno social, personal, en donde se encuentre. Y sabemos que justamente por eso es que decimos que podemos hacer terapia familiar con un solo miembro o terapia de pareja con un miembro de la familia, de la pareja. Porque hay estas conexiones. Estamos más enfocados en buscar soluciones prácticas, efectivas, y cuando hay un malestar, ¿no? Cuando hay un problema que ya se ha solidificado, entonces buscamos justamente cuál es ese mecanismo de persistencia. Esto es tomado de una de las raíces del método, que es la terapia de resolución de problemas,
y buscamos cómo se cortacircuita ese mecanismo de persistencia y entonces el problema se resuelve, ¿no? Respetamos las necesidades de las personas y confiamos en que tienen los recursos, porque tienen recursos. Entonces, más bien, nos interesamos en descubrirlos, escuchamos y comprendemos activamente para resolver esas situaciones. Entendemos cuál es el funcionamiento del problema, primero lo entendemos y luego es que intervenimos. Y hay un principio que es el de la navaja de Occam, ¿no? Donde dice que es inútil hacer con mucho lo que se puede hacer por poco. Entonces, de hecho, el modelo terapia breve es un modelo minimalista de reducción de complejidad. Hay algunos modelos, por ejemplo, en la tradición sistémica, que tienden a la complejidad, ¿no? Pensemos en los estructuralistas, en la escuela de Milán, qué sé yo, ¿no? Donde hay un problema y entonces hay que hablar con los papás, con los abuelos, con los tíos, ¿no? Se va a la escuela y se hace, ¿no? Se invitan a más personas a la terapia. O, por ejemplo, viene la persona con una situación a consulta y entonces, por ejemplo, esta persona que tiene dificultades en el trabajo y uno explorando es, también hay problemas en la familia y en la casa y con la feminidad y entonces se van desglosando más problemas. En el método terapia breve, más bien somos un embudo de complejidad. Las personas puede ser que lleguen con muchos problemas, ¿no? Se sientan y, no sé ni por dónde empezar y lloran. Y más bien lo que hacemos es que a través de preguntas, por ejemplo, estratégicas, vamos cortando esta, ¿no? Vamos reduciendo la complejidad hasta tener temas concretos, ¿no? Expresados en positivo, viables, gestionables. Y por lo tanto es un enfoque colaborativo. Normalmente en las terapias o los enfoques tradicionales en psicología se nos habla que los pacientes se resisten, ¿no? Y entonces se habla, ¿no? Mucho de los pacientes resistentes y de las dificultades que hay. Y en el método terapia breve más bien pensamos que las personas tienen una forma especial de trabajar. Por ejemplo, ¿no? Steve D. Chaser en este famoso artículo llamado La muerte de la resistencia nos dice que no hay consultantes resistentes, que más bien hay personas que tienen formas en las que desean colaborar y nuestro trabajo es ayudarlos a que puedan cooperar de la forma en la que ellos están deseando hacerlo. Y todo esto lo hacemos distinguiendo la persona y el problema, lo que les decía. La persona es la persona y el problema es el problema. Entonces nosotros deseamos ayudar a la persona y esta persona puede ser familia, parejas, para que puedan resolver los problemas que tienen, ¿no? Y bueno, ¿no? Hablando ya de la práctica y de cómo es que podemos ir aterrizando el método terapia breve, la propuesta que yo les comparto ahora tiene básicamente 4 raíces, ¿no? Se nutre de 4 teorías o 4 propuestas. Una de ellas es la terapia ericksoniana, evidentemente, ¿no? De el gran Milton Erickson, el hipnoterapeuta, donde de él lo que retomamos es el uso del lenguaje, un lenguaje evocador, sugestivo, persuasivo, en hacer sentir a las personas y el uso de la comunicación, ¿no? Esta comunicación muchas veces indirecta, metafórica, esta comunicación a través de la cual vamos a ir plantando, vamos a ir depositando nuestras intervenciones y vamos a movilizar el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, esta es una de las raíces de las que se nutre el método terapia breve. Otra es pues la terapia de resolución de problemas, ¿no? Esta propuesta que nace en el corazón del Mental Research Institute, el MRI de Palo Alto, con la gestación del el Brief Therapy Center, ¿no? Este centro de terapia breve, donde este equipo se propone identificar cuáles son las intervenciones que funcionan en las personas, ¿no? Por ejemplo, la terapia de resolución de problemas
tiene una efectividad promedio de 6.5 sesiones en las cuales los problemas se resuelven, ¿no? Entonces no se habla de diagnósticos, se habla que las personas tienen dificultades y esas dificultades, si son mal abordadas, se convierten en problemas, ¿no? ¿Por qué se convierten en problemas? Porque las personas, las familias, implementan soluciones que no son funcionales y una y otra vez intentan lo mismo sin tener resultados, ¿no? Que es cuando llegan a nosotros y justamente de aquí es donde se propone hacer cortacircuitar estas dinámicas de persistencias y también el método terapia breve se nutre de manera secundaria de la terapia estratégica, ¿no? De esta propuesta de Giorgio Nardone y el grupo de Arezzo, donde tenemos estos protocolos específicos de intervención y entonces algunas de esas maniobras que tienen esta base, ¿no? De intervenciones de 180 grados, tanto para situaciones individuales como interpersonales, pueden resolverse, ¿no? De la terapia narrativa se retoma el crear narrativas empoderadoras, el poder intervenir a través de reautorías, a través de totalizar y justamente, aunque, por ejemplo, identificamos cuál es el problema, la propuesta del método terapia breve es hacerlo desde una perspectiva narrativa. Desde esta perspectiva y esta maniobra tan clásica que es la de la externalización. Y la cuarta raíz de la que se nutre el método terapia breve es la terapia centrada en soluciones. Por supuesto, la clásica, la original del equipo de Milwaukee, del Brief Family Therapy Center, ¿no? De Steve DeShazer, de Ian Zuckerberg, donde nos hablan que puedes resolver un problema sin siquiera conocerlo, ¿no? Y entonces estas diferentes intervenciones, tanto las de llave maestra, como las de indagar el futuro preferido, el identificar las excepciones, pero también en el método terapia breve se considera de manera secundaria los aportes del equipo del Brief, ¿no? De este centro londinense, donde nos hablan de la terapia o la práctica 2.0, donde incluso el problema se saca de la ecuación y que muchas veces podemos mantener con las personas una resolución del tema por el que vienen a consultarnos, pero desde enfoques como por ejemplo el propuesto se llama la Galería del Arte o el modelo del diamante, ¿no? Son aportaciones más recientes que han estado rondando los últimos 5 años en los contextos brevistas. Y bueno, la parte final, que es la implementación de la terapia breve, se lleva a través de 3 fases, ¿no? Como les decía, la idea es desarrollar una práctica minimalista en la cual tú como terapeuta puedas tener una claridad de lo que estás haciendo. Y son 3 fases, es comprende, resuelve, transforma. La primera fase, la fase comprende, como nos dice Stephen Covey, ¿no? Para resolver un problema, primero debes entenderlo y para entenderlo, primero debes escuchar. Y entonces, ¿cómo puedes comprender? Bueno, primero, sacando de la agenda tus intereses como terapeuta y atendiendo a los de las personas. Por supuesto, en una primera sesión, en una primera consulta, puedes destinar tiempo más o menos, según tú lo decidas y esté en sintonía con el consultante. También uno de los principios ericksonianos que no quiero dejar de recalcar es la terapia cortada a la medida. Esta metodología es una propuesta flexible para que pueda adaptarse a tu estilo como terapeuta y a las necesidades de los diversos consultantes. Entonces, en la fase comprende, podrías hacer más o menos tiempo en la fase social, pero sobre todo lo que es muy importante es saber cuál es el motivo de consulta de la persona. Muchas veces las personas llegan y nos cuentan, ¿no? Su vida y nos cuentan muchísimas cosas, pero no siempre es claro, y yo lo he visto en varios años ya de supervisión de casos,
donde les pregunto, pero ¿por qué? O sea, la persona, ¿por qué te consulta a ti? Y muchas veces ahí salen todas las agendas del terapeuta. Ah, es que lo que la persona necesita es aumentar su autoestima y cortar con estar, ¿no? Y entonces, y yo, ¿eso te lo dijo la persona? Y a veces no sabemos ni siquiera, no nos interesamos lo suficiente en, porque es que la persona está viniendo con nosotros. Entonces, desde tener muy claro si hay un problema, cuál es el problema, qué es lo que la persona está deseando que pase con el proceso terapéutico, el saber en qué punto está, qué tan lejos, qué tan cerca la persona se percibe a sí mismo, a sí misma, la pareja, la familia. Entonces, el poder tener muy claro de qué vamos a hablar, cuál es el proyecto terapéutico, el consensuarlo, y para esto por supuesto que hay diferentes estrategias y formas de hacerlo, pero básicamente lo que se vuelve indispensable es saber si hay un problema, cuál es este, qué es lo que la persona, ¿no? Sería como el problema. Luego el enfoque que tomamos de la corriente o de la raíz centrada en soluciones, qué es lo que la persona desea, ¿no? Su futuro deseado. ¿En qué punto está ahora? ¿Cuál es el punto más alto en el que ha estado? ¿A qué punto es a la que la persona quiere llegar? ¿No? Para ello nos podemos valer de todas estas preguntas de escala. Y ya que tenemos muy claro de qué va la situación y si hay un problema, sobre todo, los primeros esfuerzos deberán estar encaminados en resolverlo. Entonces necesitamos saber cuáles son estas soluciones intentadas. ¿Qué es lo que la persona y los demás han intentado hacer para resolverlo y el éxito que han tenido o no con esas soluciones intentadas? Ya que tenemos una clara comprensión de cuál es el tema y de qué es lo que la persona espera de nosotros y cumplimos con el establecimiento de algunos objetivos que estén en positivo, que sean viables, que estén en primera persona, que sean internos. Ya que tenemos eso, ahora sí, a resolver, a resolver la situación. Probablemente esta fase, la comprende, sea necesaria una sesión o una parte de la primera sesión. Y muchas veces puedes empezar a resolver, a intervenir desde esta primera sesión. Pero si tú requieres más tiempo, lo puedes tomar y puedes a lo mejor empezar con la fase resuelve, segunda, tercera sesión. Lo más importante es que no pierdas el foco de que no te vas a quedar nada más en comprender. Hay muchos modelos psicológicos, terapéuticos, que se quedan aquí, en el comprender, en el analizar, en el desarrollar y desarrollar, ¿no? De manera casi que permanente. Eh, es una fase del proceso, ¿no? Del método terapia breve, pero habrá que resolver. Si hay un malestar, por ejemplo, si una persona viene porque no puede dormir, porque le vienen imágenes, ¿no? Flashbacks, o porque tiene pensamientos, o porque tiene conductas a lo mejor más en términos de obsesión, ¿no? Un deseo irrefrenable y no puede salir a buscar a sus hijos a la escuela porque no puede dejar de lavarse las manos o de checar si la estufa está apagada o la persona a lo mejor tiene ataques de ansiedad. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es resolver eso, ¿no? Decía Milton Erickson, la terapia suele ser cuestión de poner la primer ficha de dominó boca arriba, ¿no? Lo que hacemos es que probablemente muchas de las veces requerimos pocas intervenciones, probablemente solo una, y con esa el problema se resuelve. De ahí la mirada estratégica que tenemos al identificar el problema, las soluciones intentadas, los mecanismos de persistencia o como también se le conoce el sistema perceptivo reactivo. Entonces, resolvemos y para ello podemos ocupar maniobras, por ejemplo, de las 4 raíces. Por ejemplo, maniobras ericksonianas que tienen que ver con la redefinición, el reencuadre. Si tú estás familiarizado con la hipnosis, puedes hacer un trance, puedes hacer comunicación sugestiva, preguntas con ilusión de alternativas, o sea, valerte de el lenguaje, pero ya también de las intervenciones estratégicas ericksonianas, la fragmentación, la utilización, la progresión, puedes valerte de eso
Puedes valerte sobre todo de la mirada estratégica de resolución de problemas, donde haces intervenciones de 180 grados, como por ejemplo la prescripción del síntoma, el reencuadre nuevamente, puedes hacer intervenciones paradójicas, ¿no? Todas estas familias, ¿no? Que también, por ejemplo, en la breve estratégica vemos como las diferentes estratagemas, ¿no? Como estas de hacer subir al enemigo al desván y luego quitarle la escalera, surcar el mar a espaldas del cielo, todas estas, ¿no? Estas diferentes estrategias, hacemos un plan para justamente resolver esto. Puede ser que te bases centrado en soluciones y que te vayas con las intervenciones clásicas de la pregunta del milagro o de la proyección a futuro, ¿no? Todas estas que son generadoras de la esperanza, las que te platicaba, el modelo del diamante, la galería del arte. Puede ser que también utilizas estrategias narrativas, la externalización, la reautoría, la totalización de recuerdos, por ejemplo, si es un tema de duelo, pues probablemente vayas ahí con remembering, reconexión, qué sé yo, haces un plan integral para resolver la situación y al final, pero no por eso menos importante, la transformación, ¿no? Decía John Wooden que la verdadera realización personal proviene de la satisfacción de saber que has hecho el esfuerzo máximo para hacer lo mejor que puede ser. Y justamente la fase de transforma, y de hecho es curioso porque la vamos haciendo durante todo el proceso terapéutico, en donde, por ejemplo, cuando se hace trabajo con excepciones, además de que las marcamos, ¿no? Las elicitamos, las marcamos, las amplificamos, siempre estamos devolviendo y atribuyéndole el control a la persona para que sepa, sienta que es quien tiene realmente los recursos, ¿no? Este famoso texto que viene también de la práctica centrada en soluciones de la familia tiene la respuesta, nos recuerda, ¿no? Que las personas realmente tienen todos los recursos, que tienen habilidades, tienen conocimientos. Y justamente en la etapa de la transformación, lo que hacemos es, además de mantener y amplificar los cambios que hayamos obtenido en la fase de resuelve, los vamos manteniendo. Aquí pudiera ser, ¿no? Que hagamos estos follow-ups donde espaciamos todavía más las sesiones a los 3 meses, a los 6 meses. Lo podemos, por supuesto, acordar con la persona. Acuérdate la idea colaborativa. Y entonces vamos a llegar a un punto donde la persona esté fomentando su autoeficacia, su autoeficiencia, su autonomía, ¿no? Y que la persona tenga claro, ¿no? Se recuerde cómo es que llegó a este punto. Podríamos hacer lo que clásicamente se conoce como prevención de recaídas, pero sobre todo es una etapa de activar, solidificar y extrapolar a otros campos de su vida los alcances terapéuticos. Y es el momento, pues bueno, del cierre de la terapia. Decía, todo este proceso, las 3 fases, normalmente nos vemos las sesiones necesarias, pero usualmente suelen ser menos de 10. Para tener un promedio de cuánto es que puede durar un proceso terapéutico con estas características, tenemos un promedio de 5 sesiones. Entonces, pues bueno, esto quería comentarles acerca del método terapia breve. Ahí están las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, encuentran como método terapia breve.